yo creo que puede ser útil señalar que antes de 1986, que fue el momento, podríamos decir, que se puso en evidencia de forma definitiva que la Alianza Popular de Manuel Fraga tenía un techo electoral infranqueable. Hasta ese momento, Alianza Popular se debatió entre la voluntad de ampliar su electorado hacia el centro, porque ya se ha dicho esta mañana, su voluntad era de gobierno, no de sencillamente conformar una organización política, entre eso, pero al mismo tiempo reaccionarse en sus valores tradicionales, que en tantos puntos eran directamente reaccionarios. Para el contexto, también me parece interesante tener en cuenta que en las elecciones de marzo de 1979 los resultados fueron catastróficos para la coalición democrática. Esa fue otra característica de Alianza Popular hasta 1989. Constantemente intentaba ir formando conglomerados que fueran más amplios que estrictamente Alianza Popular, porque los resultados siempre eran malos, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, se formó Coalición Democrática, que formó Alianza Popular sumando a personalidades más que grupos, porque se trataba de sumar a José María de Alreiza y de Alfonso Osorio, y los seguidores que cada uno de ellos tenían, pues se podían contar casi, no con las manos, pero casi. Bueno, pero el resultado fue que Coalición Democrática obtuvo solo, en aquella ocasión, solo el 6% de los votos, y tan solo 9 diputados. Y eso significaba que se había reducido más de la mitad los que habían obtenido en 1927, que habían sido 16. Eso mismo, 16. Bueno. Vayamos a la cuestión. Yo creo que los pésimos resultados que obtuvieron estaban relacionados con las contradicciones, con esas contradicciones de las que os hablaba antes de Alianza Popular. Porque lo que hizo fue perder el electorado más radical, que votó a Blas Piñar, y a pesar del esfuerzo que habían hecho, pues Coalición Democrática no consiguió el objetivo, que era atraer a votantes conservadores moderados. Y no los conseguía atraer porque las encuestas insistían en ello. Los dirigentes de Alianza Popular eran percibidos mayoritariamente más como franquistas y reaccionarios que como conservadores. Esa era una cuestión importante. Y no solo eso. En diciembre de 1979 se celebró el tercer congreso de Alianza Popular, que fue considerado de refundación, y en él se afirmó un perfil de derecha conservadora, incluso contra la voluntad de Fraga, que él lo que propugnaba es que se presentaran como de centro-derecha. Pero eso no fue posible porque en ese año, particularmente en la segunda mitad, después de las elecciones, Alianza Popular vivió fuertes tensiones internas porque la militancia quiso reafirmarse en su carácter radical, con lo cual su imagen derechista pues todavía se asentó más. Miguel Ángel ha hecho referencia antes a esa cuestión. Bueno, pues con ese marco mi intervención se va a centrar en las posiciones de Alianza Popular en torno a la aprobación de leyes que ampliaron derechos de la ciudadanía en los primeros años 80. Alianza Popular estuvo en contra de todas las que se aprobaron, pero como el tiempo que tengo es escaso, y yo espero cumplir con el horario establecido, pues entonces solo me voy a centrar en las 3 leyes que podemos considerar más emblemáticas. Vale la pena también insistir en que un rasgo característico de la cultura política de los aliancistas fue siempre, también se ha dicho esta mañana ya,
la utilización del catastrofismo como un mecanismo para intentar deslegitimar las políticas gubernamentales. Y este rasgo catastrofista se plasmó de forma clarísima ya en la ley de divorcio que aprobó la OCDE en 1980 y que llegó, diríamos, a un punto culminante, si se puede decir así, ante la ley del aborto y la ley de educación de 1983. Empezamos por la ley de divorcio, la primera. El ministro de Justicia, en aquel momento, el democristiano Íñigo Cabero, elaboró esa ley en contacto con amplios sectores de la Iglesia, aunque era consciente de que la mayor parte de la sociedad era ampliamente favorable a la aprobación de la ley de divorcio y que, por tanto, aunque se aseguró que fuese una ley, digamos, moderada, no podía responder exclusivamente a planteamientos conservadores. Pero claro, esa no era la posición de Alianza Popular. Conviene abrir un pequeño, rápido paréntesis para referirnos a la posición de la Iglesia en aquel momento. La posición de Alianza Popular era no solo distante de la OCDE, sino también distante de la Iglesia en aquel tiempo. Porque por un conjunto de factores en los cuales evidentemente pues ahora no puedo entrar, la Iglesia era percibida durante los años de la transición como un sujeto favorable al proceso de democratización. Hay que destacar, por ejemplo, que la jerarquía eclesiástica se negó a apoyar la formación de un partido democristiano en España y que en la práctica apoyó al gobierno de la OCDE. La consecuencia, Alianza Popular no pudo contar con el apoyo de la Iglesia a favor de sus posiciones. Por tanto, volviendo al divorcio, como era imposible evitar la aprobación de esta ley, Alianza Popular lo que propuso era que la legislación reconociese dos formas de matrimonio a elegir por los contrayentes. El matrimonio civil, con posibilidad de disolución, y el matrimonio canónico, pues, regulado por el ordenamiento de la Iglesia en todos sus extremos, es decir, mantener la situación previa, la existente con el franquismo. Con esto, Alianza Popular lo que pretendía era dos cosas. Primero, mantener la eficacia jurídica del matrimonio canónico, pero por otro lado, y muy importante, que el divorcio fuera percibido por la ciudadanía como una opción inadmisible para la comunidad católica. Ellos tenían una percepción de lo que era la comunidad católica también muy distante de la que existía, de la que era en realidad. Bueno, pues no consiguieron su objetivo, pero hicieron todo lo que estuvo en su mano para alcanzarlo, por esfuerzo que no quedara. Y más allá de la acción parlamentaria, como hicieron siempre, los dirigentes de Alianza Popular utilizaron intensamente los medios de comunicación en defensa, claro, de sus postulados, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, lo que estaba diciendo Manuel Fraga señalaba que el divorcio ponía en cuestión una ley natural superior a los individuos y argumentaba que no por casualidad la grave crisis espiritual y moral que atraviesa nuestro tiempo se origina en la falta de valores éticos y que una de las causas más palpables está en el hedonismo materialista que facilita la propagación y el crecimiento del ambiente favorable al divorcio. Cualquier tema servía para hacer referencia a la crisis moral que estaba atravesando la sociedad española. Y no solo eso, en su oposición a la ley, Fraga también vino a introducir lo que podríamos decir una dimensión política golpista, amenazadora, porque afirmó
que a la ley se imputaría, es lo que podéis ver, se imputaría por segunda vez, no lo podéis ver porque no pasa. Decía que por segunda vez en España, se imputaría por segunda vez en España un régimen que está superando a la Segunda República en la aceleración de la descomposición nacional. Solo graves presagios pueden suscitar tal intento y no será el menor el legitimar definitivamente las conciencias de quienes consideran que actuar contra tal régimen es una necesidad urgente. Eso se está diciendo en 1980, sabéis que en 1981 pues hubo el intento de golpe, bueno, el intento no, el golpe de Estado que fracasó. Bueno, la consecuencia de tanta radicalidad en torno al divorcio fue que Alianza Popular todavía amplió el rechazo que generaba en la opinión pública, que era muy favorable a la aprobación, a la legalización del divorcio. Las otras dos leyes a las que me voy a referir corresponden a la etapa reformista que se inicia con el gobierno socialista, y que se inicia muy poco después de que los socialistas llegan al gobierno en octubre del 82. En 1982, Alianza Popular hizo otra coalición, en este caso con el Partido Demócrata Popular, que fue una escisión de los demócratas cristianos encabezados por Óscar Alfaro, que procedían de UCD. En aquel momento, claro, en octubre del 82, Alianza Popular, partido PDP, se convirtió en el principal partido de la oposición. Los resultados electorales de 1982 le permitieron dar un salto, porque pasó del 6 al 25% de los votos, pero lo que hay que tener en cuenta es que esos resultados eran menores, inferiores a los que esperaban, porque en aquel momento la UCD prácticamente se había hundido, y en realidad es que una parte de los votos de la UCD fueron a parar al PSOE, otra parte reducida a la misma UCD, y aparte hay que añadir los que obtuvo Adolfo Suárez, que ya había dejado UCD y que había creado un partido, la CDS, el Centro Democrático y Social, pero que lo había creado hacía muy poco y que ya obtuvo buenos resultados. De manera que lo que podemos comprobar es que la resistencia del electorado conservador, moderado, a votar a Alianza Popular, pues era grande. Y en realidad, un análisis global de los resultados electorales, y comparamos 1977 y 1982, pues lo que muestran es que en 1982 se produjo una reducción del apoyo electoral al centro y a la derecha, porque en 1982 al centro y a la derecha agrupó el 35,4% de los votantes, mientras que en 1977 conjuntamente habían representado el 42,6%. Eso quiere decir que la mayoría natural conservadora que reivindicaba insistentemente Alianza Popular no existía, y era una prueba clara de lo que hemos podido ver a lo largo de la trayectoria de la democracia española, que es que España era y es muy plural, y que por tanto la resistencia que Alianza Popular demostraba con sus planteamientos, pues evidentemente lo que hacía era mantener ese rechazo. Bueno, pues voy a entrar en las leyes. Disculpad, porque yo también estoy con los pulmones un poco afectados, de manera que, si me vais a permitir que coja agua. El rechazo a las leyes impulsadas por los socialistas fue radical. Y se explica un poco ya, es con esta cita de Manuel Fraga, que de poco tiempo antes, semanas antes de las elecciones de 1982,
que creo que es una cita que sintetiza bien esa visión dicotómica de la sociedad y del sistema político que representaban. Pues podéis leer: España va a tener que optar claramente entre dos modelos de sociedad y entre dos equipos. De un lado, los partidarios de una España claramente servida por un Estado nacional, compatible con las autonomías, que forman parte de su mejor tradición. De otra, una u otra versión del federalismo en una España multinacional. De un lado, los que creen que no hay verdadera libertad más que dentro de la seguridad y el orden y la ley. Del otro, los libertarios y progres que piensan lo contrario. O sea, que una iglesia que arde no vale la vida de un republicano. De un lado, los que tienen una visión institucional, social, apoyada en la familia, en las asociaciones intermedias y en toda una red de instituciones. De otra, los que quieren familia débil, escuela única y planificación obligatoria. De una parte, los que creen en la iniciativa privada y en las leyes del libre mercado y creen que la solución estriba en restablecer la confianza del inversor. De otro, los que ponen su fe en el sector público y, por lo mismo, en la burocratización de la economía, en aumento del déficit y en el control rígido de las empresas. Los que habéis estado en la sesión anterior veis que desde 1977 siempre se reiteran las mismas cuestiones. Bueno, pues a partir de aquí vamos con las leyes. Ya en enero del 83 el gobierno presentó el proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo en caso de riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, por violación o por malformaciones físicas o psíquicas del feto. Es decir, solo en estos tres supuestos. La reacción... esto ya lo he dicho. Sí. La reacción de Alianza Popular fue inmediata y en aquellos meses la legalización del aborto se convirtió en el tema recurrente de las declaraciones a la prensa de la mayor parte de sus líderes, presentando esa ley como una ley desestabilizadora de la familia e incluso asociando en múltiples ocasiones aborto y terrorismo ante la opinión pública. Manuel Fraga declaró que la legalización del aborto era una forma de matar y bueno, pues ahora es habitual que los dirigentes políticos hagan declaraciones y afirmaciones altisonantes, aunque no respondan a la realidad, pero entonces no era habitual, era y además se consideraba muy inapropiado y insistía en ese carácter reaccionario de la coalición. De nuevo, ahora lo que también hay de nuevo es que la oposición a la reforma adquirió una dimensión movilizadora. Esto es, a partir del tercer congreso, al que ya hemos hablado, de 1979, la estructura del partido había cambiado y Alianza Popular se propuso convertirse en un partido de masas y imitar, podríamos decir, imitar las formas de trabajar de los partidos de izquierdas. En ese cambio, Jorge Bestringe, que ya venía con la tradición de las nuevas generaciones, pues jugó un papel fundamental como secretario general. Bueno, también desde este momento Alianza Popular avanzó significativamente en la articulación de los sectores que compartían sus posiciones y intentó hacer un esfuerzo de presencia social importante. Para la campaña contra la interrupción del embarazo se formó una comisión ad hoc que estuvo coordinada por Carlos Robles Piquer y en la que también tuvo una participación importante Alberto Ruiz Gallardón, que fue quien coordinó la acción parlamentaria. Pero hay que tener en cuenta que como eran conscientes de que la participación directamente política haría perder eficacia a la campaña, la actuación pública la vincularon a través de un grupo, Mujeres Conservadoras, que habían ido articulando. Por otro lado, en Alianza Popular no se engañaban sobre el hecho de que sus posiciones eran minoritarias en la sociedad.
En la documentación del partido, lo podéis ver aquí, se reiteraba que no se debía convocar un referéndum porque podemos perderlo, lo que sería malo desde el punto de vista práctico, con inviabilidad de derogar nosotros esta legislación cuando lleguemos al poder. Y era lógico que fuese así, porque una encuesta del CIS indicaba que más de la mitad de los votantes se posicionaban a favor de la legalización del aborto, incluso entre sus propios votantes. Pero bueno, eso no quitó que en el debate parlamentario de mayo Manuel Fraga comparara el aborto con el holocausto nuclear de Hiroshima. Las declaraciones de Fraga siempre eran contundentes. Pero hay que decir que en este tema sus posiciones no eran más intransigentes que las que defendían los miembros del PDP, que en este punto fueron más beligerantes que la misma Iglesia. Bueno, cuando la ley fue aprobada, la coalición AP-PDP interpuso un recurso de inconstitucionalidad, una estrategia que desde entonces se convirtió en una práctica política que vino a deteriorar la vida parlamentaria porque judicializó la política al tiempo que fue politizando la justicia, cosa que ahora nosotros conocemos bastante bien, ¿no? En 1985, el Tribunal Constitucional falló a favor de la posición gubernamental, pero ese resultado no fue asumido por Alianza Popular, que incluyó la reforma de la ley en el programa electoral del 86, el siguiente, aunque ya a partir de 1989, ya con Aznar como principal dirigente, ya no se explicitaría el rechazo. Bueno, pasaremos a la educación, porque la batalla que dio la derecha, que consiguió mayor presencia social, fue contra la ley de educación. Se presentó rápidamente, un mes después, ya en febrero del 83, el gobierno presentó su voluntad de reformar la ley de educación que había aprobado la OCDE en 1980, poco antes, por considerarla que era escasamente fiel al espíritu constitucional. El proyecto de ley consagraba su objetivo, consagrar el principio constitucional de gratuidad de la enseñanza obligatoria, pero también establecía la libertad de creación de centros, como ya existía, claro, aunque introducía una cuestión importante, que es el derecho a la participación democrática en la escuela de todos los miembros de la comunidad escolar, padres, profesores, etc. Y era en realidad una propuesta moderada, que además conectaba con el sentir mayoritario de la opinión pública, porque en 1982 más del 50% de la ciudadanía consideraba que la educación debía ser una competencia del Estado y más de un tercio apostaba incluso porque la administración no subvencionase la enseñanza privada. Pero claro, esa era la media. Entre los votantes de AP, PDP, las proporciones eran completamente distintas. Entre ellos, al ser encuestados, más del 80% apostaban por las opciones de libertad de enseñanza con subsidios a la enseñanza privada. En aquel tiempo se señalaba directamente cheque escolar. Y también por la libertad de elección de los centros de enseñanza, dando el Estado una ayuda, lo que estaban diciendo, el cheque escolar. Bueno, evidentemente el apoyo a la escuela concertada en detrimento de la escuela pública, no se nos escapa que a aquellas alturas estaba mucho más relacionado con la clase social que con la religiosidad, porque en los 80 España ya había experimentado un proceso de secularización muy importante, y es un elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, pues como digo, la oposición conservadora a esta reforma fue contundente.
Manuel Fraga afirmó que el gobierno iniciaba una guerra escolar con el objetivo de nacionalizar la enseñanza privada. En este tema, la movilización, he dicho antes que fue muy intensa, con una gran participación de los medios de comunicación, y el diario Ya, que era un diario vinculado a la editorial católica, tuvo un papel destacadísimo en esta cuestión. Sí que vuelvo al tema de la Iglesia, porque es importante para entender aquel tiempo, ¿no? Evidentemente la jerarquía eclesiástica coincidía con las organizaciones vinculadas a los propietarios de centros escolares católicos, que la mayoría eran religiosos, coincidían en los principios motores que impulsaban la protesta. Pero la Iglesia no compartía la movilización antigubernamental que se desarrolló desde el mes de marzo de 1983 y hasta finales de 1984. Entre otras razones, porque la nueva ley incrementaba en la práctica el sistema de subvenciones a la enseñanza privada, y además también porque los dirigentes de la Conferencia Episcopal no querían poner en peligro las relaciones con el PSOE en unos momentos en que se estaba discutiendo la asignación económica del Estado a la Iglesia. Pero bueno, esa posición no era compartida por organizaciones como la Confederación Católica de Padres de Familia o la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y otras menores, porque ellos lo que querían era, primero, reafirmarse en sus principios. De ninguna manera querían ningún tipo de control en sus centros, y eran grupos que estaban dispuestos a dar la batalla. De manera que Alianza Popular se convirtió en la principal aliada de estas organizaciones y trabajó también muy intensamente en esta cuestión. Se formó una comisión de enseñanza que elaboró un documento de casi 200 páginas que estuvo orientado por la voluntad de envolver con el lema libertad la defensa del status quo de la escuela privada. También en esto tengo una larga experiencia, ¿no? Envolver sus propuestas con el lema libertad. Pero los argumentos fueron siempre los mismos. De forma reiterada y casi circular en ese texto se afirmaba que el gobierno con la LODE pretende imponer a todos una educación dirigida a un único fin, el de someter al individuo a los poderes e intereses del Partido Socialista hoy en el poder. Se pretende, por tanto, una educación uniformista y claramente manipulada. Como siempre, esta defensa de la libertad era selectiva, y Alianza Popular defendía al mismo tiempo la subordinación de la libertad de cátedra al ideario del centro. Y este documento, por ejemplo, concluía que la LODE tendría entre sus consecuencias que la tradición cristiana occidental y liberal que hemos recibido de nuestros padres tendrán graves dificultades para ser transmitidas a nuestros hijos. De la misma manera preconizaban que la revolución marxista que sigue en el programa máximo del PSOE se va a intentar hacer vía enseñanza y vía cultural. Por su parte, el diario Ya incluso no dudó en despertar el fantasma de la guerra civil, y en el editorial del 18 de diciembre, que es cuando se estaba discutiendo la ley, paralelamente a las noticias que daba sobre las movilizaciones, afirmaba que una y otra vez hemos recordado en nuestros comentarios el precedente de la República. Se echó entonces de la legalidad a media España, que estaba dispuesta a colaborar lealmente con el régimen. La guerra escolar no es la guerra civil, pero empieza por ser una guerra. El tono de las afirmaciones que se hacían pues iba en un crescendo, ¿no? La ley fue
aprobada por el Pleno del Congreso el 20 de diciembre del 83, después de 2 meses de intensos debates, pero en febrero se produjeron nuevas movilizaciones y en marzo Alianza Popular presentó recurso ante el Tribunal Constitucional que resolvió en junio del 85, resolvió desestimando el recurso de inconstitucionalidad en su práctica totalidad y negaba que la LODE coartase las libertades constitucionales. Bueno, en realidad, Coalición Popular, ya lo he dicho antes, votó negativamente todas las leyes importantes que los socialistas llevaron al Parlamento. También llevó al Tribunal Constitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en 1985. Yo no voy a entrar a ella porque he dicho que quiero ajustarme mucho al tiempo que tengo disponible, pero quiero hacer una mínima referencia porque todos tenemos presente la instrumentalización del Poder Judicial por parte de la Alianza Popular y del Partido Popular y de los sectores conservadores de la judicatura. Y me parece oportuno, brevísimamente, hacer referencia a unas afirmaciones del ministro de Justicia, entonces, Fernando Ledesma, cuando presentó la ley, que él destacó, y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, que en España se había constituido un Estado social y democrático de derecho profundamente judicializado, en el que cada ley aprobada confería a los jueces un papel fundamental, en especial en su realización efectiva, y la ley lo que trataba era de limitar aquella situación. Coalición Popular se opuso radicalmente a la ley con el argumento de la defensa de la independencia de los jueces, a lo que el ministro contestó que se debía afirmar la independencia judicial frente a los poderes, sí, pero nunca frente a la ley, que es lo que estaba sucediendo y continúa sucediendo en tantas ocasiones. Bueno, pues acabo. A lo largo de esa primera década de su existencia, a Alianza Popular les resultó muy difícil conectar con la mayor parte de la sociedad española, una sociedad en cambio y que además tenía voluntad de cambio en aquel momento, las dos cosas. La rígida defensa de valores tradicionales que hizo Alianza Popular chocaba con los valores propios de una sociedad moderna y secularizada, como lo era, insisto, que quería ser en proporciones significativas la sociedad española desde la década de los 70. Y por eso en 1980 Alianza, y después, pero los datos ahora es de 80, Alianza Popular era el partido que concitaba mayor rechazo social en las encuestas del CIS, y eso no cambió hasta la década de los 90. Tras las elecciones de 1986, cuando se volvió a comprobar que Alianza Popular no era capaz de superar el techo del 25%, que para un partido como este, que quería representar una parte importante de la sociedad española y de fuerzas económicas, etcétera, etcétera, era unos resultados muy bajos. Entonces, a partir de ese momento, se inició un proceso para sustituir a Manuel Fraga al frente del partido, un proceso que no acabó hasta el Congreso de 1989, porque no fue un proceso fácil. En ese momento, en el 89, fue elegido José María Aznar, que además se rodeó de lo que podríamos decir una camada de nuevos dirigentes, que fue los que incorporó a su primer gobierno de 1996. Y entonces se inició una nueva etapa en la que evidentemente no vamos a entrar. Gracias.